La cesárea, un tema súper interesante que te voy a mostrar aquí para que sepas qué tener en cuenta, cómo poder resolver los problemas que contrae tener esa cicatriz en el abdomen y sobre todo todos los tips que son necesarios para que puedas entender la repercusión que puede tener esta cicatriz en el cuerpo. Así que quédate que hay mucha tela que cortar. Bien, en primer lugar tenemos una cirugía muy importante, aunque parezca una tontería, tenemos que atravesar un montón de planos tisulares, desde la superficie a la profundidad, y que luego todo eso se tiene que volver a unir mediante una cicatriz, pero que va a resultar que si esa cicatriz no es biomecánicamente funcional, pues va a generar muchos problemas. Mirar aquí cómo desliza la piel sobre los tejidos inferiores, eso es justamente lo que tenemos que preservar y lo que se suele perder cuando hay demasiada adherencia después de la operación por el tejido cicatrizal que hay en toda esa zona. Entonces, cuanto antes intervengamos en esa zona para restaurar lo que es la funcionalidad perfecta de esa zona, pues menos secuelas va a tener nuestro paciente. ¿Y eso cómo lo vamos a conseguir? Actuando desde el primer día. Los cirujanos en general van a decir que esa zona no se toca hasta que no se retiran los puntos, pero el paciente se está moviendo, está respirando, se está torsionando, con lo cual hay efectos biomecánicos que están actuando sobre esa cicatriz. Nosotros lo que vamos a hacer es, mediante técnicas muy específicas, ir movilizando ese tejido para que no se generen esas adherencias. ¿Y por qué es tan importante? Porque fijaros aquí. Aquí tenemos desde la piel, la grasa subcutánea, la fascia superficial. Esta es la parte más importante. Luego tenemos el músculo y la fascia profunda y el peritoneo que entraríamos en el abdomen. Bien, sobre todo en la superficie tenemos un problema, ya que la piel tiene solo un 0,7% de elasticidad. Y la piel no se puede estirar, por lo tanto tiene que deslizar en la superficie para poder adaptarse a los movimientos. Bien, entonces un deslizamiento libre es primordial, pero muchas veces esa cicatriz lo que va a generar es un freno a ese deslizamiento. Y tenemos que imaginarnos nuestro cuerpo, nuestro recubrimiento, como muchas gelatinas que están interconectadas y que cada gelatina tiene un movimiento determinado que puede realizar. Tenemos estos pilares, que son estas dos barras azules que he pintado aquí a los laterales, que anclan desde la superficie a la profundidad todos los tejidos, pero que sobre todo en la superficie permiten ese movimiento lateral. Entonces aquí os he puesto una gelatina para que veáis que cuando más alta es la gelatina, más movimiento puede tener, y cuando más superficie tenga, también más se va a poder mover. Entonces esos pilares que los anclan a la profundidad de la piel y la fascia superficial, lo que van a permitir esa oscilación de la piel en la superficie, pero que tiene que estar garantizada mediante un espacio libre que sería la gelatina en sí y los pilares que la sujetan por los laterales. Entonces, si empezamos a meter pilares entre medio, esa gelatina va a tener menos movimiento como consecuencia de la cicatriz que puede presentar. Bien, aquí tenemos una representación del mapeo de las uniones de la superficie a la profundidad que tiene el sistema facial superficial, que es sobre todo el que vamos a tener que actuar muy prontamente. Entonces veis que todas estas líneas negras que configuran aquí en el dibujo, en el abdomen, tenemos las líneas que iríamos paralelas a lo que son los rectoabdominales, luego los transversos oblicuos, pero todo eso son estructuras anatómicas que generan esas gelatinas que he mencionado, que tienen que oscilarse, y mediante la unión del movimiento individual de cada una de esas gelatinas conseguimos que todas las gelatinas se adapten al movimiento y nos permitan movimientos muy amplios. Bien, una cicatriz en esa zona subdivide esa gelatina, la hace menos móvil, entonces a un movimiento de rotación, elevación de brazo o cualquier cosa, nos puede restringir el movimiento, generar sobrecargas y al final desencadenar una lesión cervical por acortamiento, un problema a nivel de la cintura escapular e incluso a nivel de cinturón, pues generarnos un problema lumbar. Entonces, muy importante que esa cicatriz, como aquel que dice, solo sea una cosa estética que se pueda ver, pero que funcionalmente esté totalmente libre. Pero ¿qué suele suceder? Que se suele adherir por falta de movilidad en esa zona, por eso es tan importante intervenir cuanto antes, y si nos dejan intervenir antes de quitar los puntos, nada más quitar los puntos, empezar a trabajar. ¿Cuál es la mejor forma de trabajar esa zona? Bien, mediante ventosas, una decompresión del tejido, elevar ese tejido. Con esa succión vamos a poder tirar de todos esos tejidos, sobre todo a nivel de tejido conectivo que está interconectando la superficie a la profundidad, podemos traccionar, despegar y ahí empezar a movilizar. Evidentemente no lo vamos a hacer encima de la cicatriz en los primeros días, sino que nos vamos a ir a distancia, pero vamos a ir generando tracciones y elevaciones sobre esa zona de forma muy controlada,
respetando la sensibilidad del paciente, y así estamos seguros que no va a pasar absolutamente nada. Lo único que no va a pasar es esas adherencias. Así podemos ir movilizando ese tejido y según va cicatrizando nos podemos ir acercando a esa cicatriz cada vez un poco más, generando ese efecto elevador de despegue y de movilización, evitando que se generen esas adherencias. Con las ventosas podemos realizar muchísimas maniobras, están muy bien descritas las técnicas en nuestras formaciones, que mediante técnicas a gran distancia, aunque la ventosa pueda parecer pequeño, aquí en las imágenes se ven que aquí en la primera, la de arriba, se ve la ventosa puesta, pero que el efecto a nivel termográfico, a nivel de reacción del tejido, es mucho más amplio. Entonces, técnicas que combinen el cizallamiento, la rotación y el movimiento del paciente van a incrementar muchísimo el poder de actuación de esa ventosa, por muy pequeña que os pueda parecer. Porque parece ser que una ventosa pequeñita, ¿qué va a hacer en esa zona? Pues os puedo asegurar que puede hacer muchísimo y sobre todo evitar esas adherencias. Pero evidentemente, para controlar y saber muy bien qué estáis haciendo, cuánto lo tenéis que hacer, cómo lo tenéis que hacer, qué direcciones, qué tiempos que respetar, hay que hacer una formación y hay que estar bien preparados para abordar estos tejidos. Para esto os aconsejo realizar un curso completo que tenga una buena base de lo que es a nivel fisiológico, que tenga todos los parámetros, todas las técnicas y que luego os explique de los pies a la cabeza cómo utilizarlas mediante técnicas fijas, técnicas móviles, con movimiento o no del paciente, según para qué patologías. Así podéis abordar desde una cesárea, cualquier cicatriz, pero cualquier alteración biomecánica del cuerpo y daros muchísima seguridad y facilidad en el tratamiento de vuestros pacientes. Así que no lo penséis más, utilizar las herramientas más adecuadas para cada patología y en este caso, para la cesárea, las ventosas.